¿Qué pasa si juntas a Tessa de la saga After, a Maylen de Sombra y Hueso y a Rafe de Outer Banks? Pues que te queda una comedia romántica bastante simpática, que Prime Video acaba de estrenar en su plataforma. Si quieres enterarte de cómo se resuelve el trío amoroso entre estos tres, quédate en el vídeo porque empezamos. Resumiendo la otra Zoe. Esta chica es Zoe Miller y está en contra del día de San Valentín, ya que piensa el amor romántico es una enorme estafa que el capitalismo nos ha vendido. Zoe opina que el amor y las relaciones románticas no son más que cuestiones de análisis de datos y de estadísticas, y que el acto humano de unirse para formar parejas debe realizarse utilizando esos atributos numéricos. Como ya podéis intuir, es la rarita de clase. Ha sacado incluso una app con la que cree las personas pueden conectar realmente con quien matemáticamente sea su alma gemela. En contraposición a ella está su mejor amiga Elle, una chica a la que le encantan las comedias románticas y que piensa el amor es algo casi mágico que no puede predecirse y que llega sin buscarlo ni esperarlo. Zoe se queda fascinada con un chico que asiste al seminario y que opina prácticamente igual a ella en cuanto al amor. No consigue alcanzarlo al salir de clase y se acaba llevando un golpe de un balón en toda la cara. Quien se lo ha dado sin querer obviamente es Zach McLaren, el futbolista más popular del campus que se acerca a ella para pedirle perdón. Él se emociona muchísimo por el encuentro y porque el tipo más deseado por todas las chicas le haya hablado a su amiga. Zoe, en cambio, está como si nada. Tiene bastante claro que jamás encajaría con alguien tan diferente a ella, y que el no tener absolutamente nada en común es un síntoma claro de una relación destinada al fracaso. Sin embargo, esa misma tarde todo cambia. Zoe trabaja en una pequeña librería. Hasta allí se acerca Zach, que busca un libro en concreto. Por un segundo ella se ilusiona al pensar que el chico, aparte de guapo, está interesado en algo más que no sea el fútbol y los videojuegos. Descubre al instante que Zach busca un libro de videojuegos. Zoe, dándose la razón a sí misma, mentalmente claro, le ofrece la opción de encargarlo para dentro de unos días. Zach acepta y se marcha. Es cuando Zoe se da cuenta de que se ha dejado olvidada la tarjeta de crédito cuando sale tras él, provocando un accidente que hace que Zach pierda por unos segundos la consciencia. Preocupada, Zoe trata de ayudarlo y se sorprende cuando este vuelve en sí, besándola y pensándose que es su novia. Extrañada, pero siguiéndole el rollo porque sabe está aturdido, Zoe acepta acompañarlo al hospital porque el chico no quiere quedarse solo. A Mitox se le queda la duda entonces de quién se queda a cargo de la librería, pero bueno, ese es otro tema. En el hospital, Zoe llama a su amiga Elle, a la que le cuenta todo el drama. Esta le explica la razón por la que Zach ha podido confundirla con su novia. El chico lleva un tiempo saliendo con Zoe, pero no esta Zoe, sino Zoe Wallace, una jugadora de fútbol del equipo femenino que terminó conociendo a Zach por su interés común en el deporte. Al revelar el médico que Zach ha sufrido una conmoción cerebral con pérdida de memoria de las últimas semanas, Zoe decide no contribuir a empeorar el estado mental del chico. Finge incluso con sus propios suegros, entre comillas, que es la novia de Zach. Connie y Matt se lo creen porque aún el chico no les había presentado a su novia Zoe. La verdadera está casualmente de vacaciones con su familia y sin posibilidad alguna de contactar con Zach, al que el médico le ha prohibido tajantemente durante un tiempo cualquier tipo de pantalla. Connie y Matt invitan entonces a Zoe a una cena esa misma noche para conocerse. Zoe acepta teniendo bastante claro que durante la cena les contará la verdad. Es en esa cena donde conoce a la pequeña Avery, hermana de Zach, y por la que se entera el libro que el chico había ido a buscar a la librería era para ella. Mientras cenan, los padres de Zach invitan a la chica a ir a esquiar unos días. Zoe decide que es el momento de aclararles la pequeña confusión.
Cuando se dispone a hablar, entra por la puerta el chico con el que trató de hablar hace unos días y al que no pudo alcanzar por unos segundos. Zoe no entiende qué hace el chico ahí, hasta que le aclaran es Miles, el primo de Thatch y Avery. Esto cambia totalmente los planes de Zoe, que decide que la verdad está sobrevalorada. Miles es el primer chico por el que ha sentido una verdadera conexión por los intereses que tienen en común, y confirma que esto es así cuando se entera que está en un descanso del posgrado que está haciendo sobre tecnología. Curso que a Zoe le interesa desde hace muchísimo también. Toda esta información enseguida convence a Zoe de que debe seguir con la mentira para conocer más en profundidad al primo de su supuesto novio. Zoe acepta ir entonces con toda la familia a esquiar. Trata de disimular nada más llegar que es tan deportista como la verdadera Zoe. Enseguida conecta con Miles, que se ofrece a ayudarla para que aprenda a esquiar. Zoe se da cuenta entonces enseguida de que los dos son bastante similares en cuanto a intereses y en cuanto a nivel intelectual. Su amiga Elle le ha dejado el mejor traje de baño para que esa noche en el jacuzzi lo conquiste. Tras una charla intensita con Avery, que le deja bastante claro no permitirá que le haga daño a su hermano, Miles y Zoe terminan dándose su primer beso. Zoe está en una nube. Ha conseguido lo que nunca antes había tenido, una conexión real con un chico muy parecido a ella. Todo se viene abajo a la mañana siguiente, cuando Zoe se entera que Miles tiene novia y que está en una relación abierta y poliamorosa. Se enfrenta a él y este le dice con toda la tranquilidad del mundo que para nada buscaba nada más allá con ella, sino simplemente pasar un buen rato. Zoe se siente decepcionada, pero ya no solo con el chico, sino consigo misma, ya que lleva toda su vida defendiendo la importancia de la compatibilidad en cuanto a intereses para tener una buena relación amorosa. Decide no ir ese día a esquiar para no encontrarse con Miles, y pasa así toda la tarde con Thatch, al que comienza a ver de otra manera. Encuentra en él a alguien divertido, cariñoso y con el que las horas se le pasan volando. Entiende que le está empezando a gustar y empieza a tener un conflicto interno. Sabe que no tienen absolutamente nada que ver y que les gustan cosas completamente diferentes, pero aún así no quiere ya separarse de él. Él, por su parte, y siendo todo lo contrario a su amiga, ha decidido dejarse llevar por su corazón y liarse con el repartidor de comida a domicilio con el que ha conectado sin ni siquiera decirse ni una palabra. Atiende a su amiga al teléfono con su nuevo drama, aconsejándola que se deje llevar y que se olvide por una vez de que la pareja perfecta tiene que tener los mismos intereses. Es cuando ambos comienzan a jugar tirándose bolas de nieve, cuando Thatch empieza a tener recuerdos de estas últimas semanas. Uno de ellos es cuando se acercó a Zoe a pedirle perdón por darle con el balón. Aún así, el chico sigue pensando que está delante de su verdadera novia y sin problema alguno la besa. Zoe, tras el beso, se convence definitivamente de que está coladita por Thatch. De regreso a casa y convenciéndose a sí misma de que tiene que afrontar la mentira que ha mantenido estos días, se encuentran con la verdadera Zoe, que llega muy alterada por no saber nada de su novio durante días. Ni Thatch entiende nada, ni su familia, ni Zoe Wallace. La única que lo entiende todo es Zoe, que les explica todo lo que ha pasado. Avergonzada, pero dejando claro que todo lo hizo por el bien de la recuperación de Thatch, Zoe se aleja. Termina pagando la rabia que tiene con ella misma con su amiga Elle, a la que le dice por su culpa llevó la mentira hasta el final. Zoe es cruel con ella, haciéndole incluso de menos la pasión que la chica tiene por la poesía. Pronto además, todos sus compañeros se enteran del engaño, ya que Zoe Wallace se ha encargado de contarlo. Todos empiezan a mirarla mal y a cuchichear a sus espaldas. Agobiada por la situación, Zoe decide llevar a cabo el plan que tenía ideado cuando decidió irse a esquiar con su supuesto novio.
Ese plan era visitar a su madre Paula, a la que llevaba tiempo sin ver. Se entera en esta visita del motivo real de la separación de sus padres. Zoe siempre había pensado que se habían separado porque eran muy diferentes. Paula le dice que precisamente fueron sus diferencias las que los unieron, y que se divorciaron por la necesidad de ser ellos mismos, ya que se conocieron siendo muy jóvenes. En este punto, a Zoe se le cae todo lo que había construido acerca del amor desde que tenía conciencia. Siempre había pensado que era necesaria una compatibilidad prácticamente matemática para establecer una relación sólida con alguien. Ahora entiende que esto no es así, y la prueba más clara la tiene en sí misma. Está enamorada de Thad, con el que no tiene absolutamente nada en común. Zoe se disculpa entonces con él y acepta un trabajo que le encarga Becca, una chica de su clase con la que Zoe se enfrentó por el tema de San Valentín. Becca le ofrece diseñar la página web del próximo evento universitario que ella y su amiga van a crear, ya que quieren que el evento se retransmita en directo. Zoe acepta ayudarlas, pero el día del evento se niega a ir a la fiesta. Sigue avergonzada por lo que le hizo a Thad y no quiere ni verlo. Es él la que le enseña una foto de Zoe Wallace besándose con otro chico, y la que le insiste en ir a la fiesta para tratar de tener una segunda oportunidad con él. Zoe, aunque duda, decide hacerle caso a su amiga, y se presenta en la fiesta, donde decidida agarra el micrófono para buscar a Thad. Cuando da con el chico, se acerca y le dice lo que siente por él desde que pasaron aquella tarde juntos. Ambos se besan mientras Paula, emocionada, lo ve todo en directo.